o jurisdicción, por así decirlo, el Instituto de Transparencia, de revisar y de supervisar que las autoridades únicamente de nuestra entidad se vean obligados a entregar la información. Entonces estamos hablando que el Instituto de Transparencia únicamente tiene jurisdicción a nivel estatal, de todas las autoridades que tienen que ver, que son los sujetos obligados, a final de cuentas son las autoridades de nuestra entidad. Entonces, la transparencia tiene que ver con la rendición de cuentas, porque a final del día, las autoridades están obligados a compartir con nosotros qué es lo que hacen, cómo lo hacen con sus recursos o con su toma de decisiones. Aquellas decisiones que en lo cortito tienen, lo deben de poner en una vitrina pública a efecto de que las personas podamos acceder a ellas, pero también podamos hacer una crítica respecto al desempeño de nuestras autoridades. Y la transparencia que tiene que ver con eso, pues precisamente que esta autoridad se ve en la obligación de comunicarnos o de rendirnos cuentas de forma que todos podamos acceder a la misma, que sea entendible, que sea digerible, que sea gratuita, que sea accesible para todas aquellas personas que así lo requieran. Eso tiene que ver el término de transparencia, ¿no? El poner en la vitrina pública toda la información que las autoridades tienen. Y van a decir, oigan, ¿y quiénes son las autoridades obligadas? ¿No? Ya dijimos que eran las del Estado, pero entonces luego me viene a la mente decir, oye, pero ¿qué tanta obligación a lo mejor puede tener una persona, tanto física como moral? Nos iremos entonces sobre todo en el entendido de que toda aquella persona o autoridad que recibe recursos públicos o tiene actos de autoridad son las que se ven obligadas precisamente a rendir cuentas, a darnos la información. A ver, ¿ustedes no se les viene a la mente que a lo mejor un candidato independiente, ahorita que vienen ya los procesos electorales, ¿ustedes creen que un candidato independiente se ve obligado a rendir información? ¿Por qué? Precisamente, dentro de las obligaciones también están los candidatos independientes porque nos vamos por el tema de la obligación de todas aquellas personas que reciben el recurso público. Y los candidatos, los partidos políticos, los ayuntamientos, el Congreso del Estado, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, ¿sí? Todas esas autoridades se ven obligados entonces a rendir cuenta. Y eso tiene que ver el tema de la transparencia. Pero, ¿qué es el Instituto de Transparencia? ¿No? ¿Para qué existe el Instituto de Transparencia? Nosotros tenemos como institución creada formalmente desde el año 2005 y el instituto se creó a efecto de que fuera un órgano que garantizara precisamente el que todas las personas que pidieran información pública a las autoridades se les fuera entregada. Somos el órgano garante, nuestra entidad. Somos un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y esto me parece muy interesante recalcarlo porque muchas veces dicen, es que es una institución pública, pero como le dan dinero y recurso público, pues van a estar bien maiciados y por ende si una autoridad no entrega la información a un ciudadano, pues no lo van a sancionar. En esta parte me encanta que seamos autónomos porque efectivamente al garantizar ese acceso también somos un órgano que sanciona y vamos a ver posteriormente cuáles son las sanciones. Pero este es el Instituto de Transparencia y está integrado de manera general, el órgano mayor o el órgano supremo está integrado por 3 comisionados, una comisionada presidenta que es la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco y 2 comisionados que, pues bueno, por así decirlo, son nuestra máxima autoridad dentro del instituto. Pero sí. Sí, es correcto. Sí tenemos muchas facultades de decisión, por eso te digo que precisamente por eso sancionamos, ¿no? Dentro de esas facultades de autonomía está la sanción. Y el Instituto de Transparencia tenemos 3 funciones o actividades principales. La primera, como ya lo comenté, pues es el promover la cultura de la transparencia a toda la sociedad civil, ¿sí? A todas las personas. Acudimos a instituciones educativas, cámara de empresarios, comités vecinales, cámaras de industriales, a todas aquellas personas para que conozcan precisamente cuáles son sus derechos en materia de acceso a la información. Esa es una de las actividades que tenemos o funciones. También tenemos como función importante lo que es el garantizar el acceso a la información pública. Y es con lo que les estaba mencionando yo, ¿no?
De manera constitucional nosotros tenemos diferentes garantías. No sé si recuerden algunas de ellas. ¿Cuáles son? Que vienen contenidas en nuestra Carta Magna, en los primeros artículos. Son, sí, el derecho a la información, el derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Y precisamente como lo dijo el compañero, una de la importancia precisamente que ya le estamos dando a la participación ciudadana está marcado en el artículo 6º constitucional, que todas las personas tenemos ese derecho de acceder a la información pública. Y entonces la tarea de nosotros es precisamente que todas las personas conozcan, pero aparte que conozcan cómo ejercerlo. No nada más que digan, si yo tengo ese derecho, pues está bien que lo tengas, pero el tema es que también las personas puedan hacer uso de ese derecho para acceder a la información pública. Y luego entonces nos ponemos a reflexionar, pues entonces, ¿para qué me sirve a mí acceder a la información pública, no? Está bien, yo sé que tengo este derecho y yo sé que el Instituto de Transparencia me garantiza a que estas autoridades a las que yo le pida la información me den cuentas o me rindan la información, pero ¿para qué me puede servir? Por ejemplo, ustedes como estudiantes, como vecinos, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. En mi colonia, pues somos alrededor de 5,000 habitantes, más o menos, una colonia. Y si yo quisiera saber ahorita un tema muy difícil para nosotros como sociedad es el tema de la inseguridad. Y yo sé que mi colonia pues es una colonia, una zona difícil y me gustaría involucrarme y conocer de parte de la autoridad que me diga cuántos policías están asignados a mi cuidado y a mi seguridad en mi zona. A lo mejor yo no sé si ustedes sepan o conozcan cuántos policías hay para Guadalajara. O qué proyectos o qué políticas públicas están realizando de parte de nuestro municipio para abatir la inseguridad. Pues a lo mejor yo no lo sé, a lo mejor lo poco que escucho en las noticias, pero si es algo que me afecte o que me interese de manera directa, pues yo digo, ese derecho lo puedo ejercer solicitándole la información a la autoridad competente. Para eso me sirve el acceder a la información pública. No nada más es para, y porque muchas veces las solicitudes que se realizan a través del Instituto de Transparencia, la mayoría o algunas son hechas por los propios políticos que están ejerciendo presión o criticando a otro partido político, a otro político, por reporteros también que quieren documentar las fuentes de su información y de lo que vayan a publicar, pero también y desafortunadamente una gran mayoría de las personas en nuestra entidad todavía no conocen ni que existe el Instituto de Transparencia, ni cuáles son sus facultades, mucho menos conocen que tienen ese derecho de manera constitucional de acceder a la información. Para eso me sirve acceder a la información pública, que es otra de las funciones que tenemos dentro del Instituto de Transparencia, como les dije, el garantizar precisamente el acceso a la información pública. Y la tercera facultad o función que tenemos dentro del Instituto tiene que ver con la protección de la información que se considera como reservada o confidencial y que en específico tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. Y ahorita vamos a tratar o vamos a darle un espacio a lo que son los datos personales. Como marco legal, por así decirlo, nuestra Biblia, con la que trabajamos dentro del Instituto de Transparencia y que los sujetos obligados, en este caso las autoridades, tienen que ver y dar cumplimiento, es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y de sus municipios. Es la ley con la cual nos regulamos y nos rige dentro del instituto y para los sujetos obligados. Pero si estamos entonces, jóvenes, hablando de que las autoridades tienen esa obligación de rendir la información pública que poseen o administran, es importante definir el concepto de lo que es la información pública para no confundirnos. Y la información pública la tenemos contenida como toda aquella información que generan, posean o administren los sujetos obligados como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o en el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en que se contenga o almacene. Es toda la información que tienen los sujetos obligados. Pero esta información, ¿cómo la pueden tener? Pues a lo mejor yo como sujeto obligado, yo tengo información de mis presentaciones de manera digital. Yo tengo información de listas de asistencias, constancias de capacitación en archivos.
¿no? En archiveros, en gavetas. A lo mejor puedo contener un mapa de las zonas a las cuales yo he estado capacitando. Esa es información que yo estoy generando como sujeto obligado. Entonces, no importa cómo las tengamos, pero esa es la información que nosotros estamos produciendo o generando o administrando como sujetos obligados. Esa es la información pública. Pero también dentro de la información pública hay una clasificación de la misma. ¿Por qué? Porque me van a decir, ay maestra, pues usted está diciendo que todos tenemos ese derecho de acceder a la información pública y todas las autoridades están obligados a darnos la información pública que nosotros solicitemos. Pues les voy a decir sí y no. Y voy a empezar por qué en algunos casos son excepcionales, el por qué no siempre se puede acceder a la información pública aunque la tengan nuestras autoridades. Porque en dado caso de que la entreguen, se va a sancionar. O sea, que es el tema por entregárselas, no por hacerlas disponibles para ustedes. Y en específico les comentaba que me voy a detener o que voy a iniciar con el tema de la clasificación de la información pública reconocida como protegida. ¿Por qué? Porque este tipo de información, y en este caso se divide en dos la clasificación de la información pública protegida, y empezaremos con la confidencial. ¿Por qué una autoridad no puede compartir información confidencial? Es muy sencillo. La información confidencial tiene que ver con los datos personales de los individuos. A mí en lo particular, aunque yo soy servidor público, a mí no me gustaría que las personas invadieran mi intimidad y mi privacidad. Y los datos personales, precisamente como concepto, es toda aquella información que depende de un individuo, pero que te identifica o te hace identificable. ¿Y qué sabemos que es lo primero que te identifica como dato personal? Tu nombre, tu domicilio, tu teléfono, tu RFC, tu número de afiliación del IMSS, tu sexo, tu edad, si estás casado, tu orientación sexual, tu salud, tus cuentas bancarias, todos esos datos personales. Y a mí en lo particular, como persona y como servidor público, al igual que ustedes, todos tenemos precisamente este derecho a la intimidad y a la privacidad. Y estos datos personales no deben de ser compartidos por la autoridad ni por ningún particular, porque precisamente esos datos personales dependen del individuo. Y si mientras yo no dé autorización para que los compartan, nadie puede compartirlo. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy servidor público y precisamente como servidor público estoy obligada a rendir información de qué es lo que hago. ¿Por qué? Porque en primera recibo mi salario de parte de un recurso público. ¿Por qué? Porque traigo un automóvil que es un recurso público, porque administro recursos públicos. Y si ustedes quisieran, que sí tienen ese derecho de acceder a querer conocer cuánto es lo que yo gano, pues bueno, yo debo de estar obligadas a compartirlo. Si alguno de ustedes dice, además de saber cuánto gana, yo quiero que me den una copia del último recibo de nómina de la licenciada Marta Arismendi. Mi institución está obligada a entregar ese recibo de nómina, sacar una copia de recibo de nómina. Sin embargo, pues recordemos que dentro del recibo de nómina hay datos personales. O sea, si soy funcionaria tengo que informar, pero hay un espacio, hay una línea pequeña que donde no tienen ustedes el derecho de invadir mi privacidad y mi intimidad. Y en ese recibo de nómina, ¿qué hay? Datos contenidos, pues está mi nombre, mi salario, pero también viene mi número de afiliación del IMSS, mi RFC. Si yo tengo algún préstamo con alguna institución, a mí no me interesa que las personas estén conociendo si yo tengo problemas económicos o no tengo problemas económicos, o con quién estoy pidiendo yo algún recurso de préstamo, ¿no? Esa información sí se puede compartir como tal, como un recibo de nómina a través de una solicitud de información, pero el compartirlo de parte de mi institución debe generarse una versión pública. La versión pública no es otra cosa más que testar o borrar todos los datos personales para que ustedes entonces sí puedan conocer lo que se puede hacer público, no parte de mi intimidad. Entonces, aquí es una de las excepciones. Si es información pública, pues sí, porque soy servidor público, de cuánto gano, pero cuando se trata de datos confidenciales, ninguna autoridad puede solicitar esa información para no invadir mi privacidad, porque tengo ese derecho. Entonces es información protegida, esa confidencial. Y está otra información que tampoco las autoridades o los sujetos obligados pueden compartir y tiene que ver con la información reservada. La información reservada es toda aquella información que se genera
pero que cuando tú de parte de una autoridad, pero si tú la llegas a compartir, puede poner en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad financiera del Estado, puede poner en riesgo la vida de una persona, o se está llevando a cabo la persecución de algún delito. Y voy a ejemplificar porque me gusta poner mucho con ejemplo. En mi colonia se cometió un delito, las policías correspondientes detienen a la persona que cometió este delito, y pues bueno, se hace el proceso, ¿no? El proceso de investigación propio de darle seguimiento. Pero hay una persona que está interesada en conocer respecto al seguimiento lo que pasó cerca de su colonia. ¿O qué fue lo que pasó ahí? ¿Quiénes fueron los policías que detuvieron al delincuente? ¿Quiénes están llevando el proceso de investigación? Ahí en ese caso, imagínense que yo no fuera la persona interesada en conocer qué fue lo que pasó en mi colonia y fuera pues amigo, familiar o compinche del delincuente. Y si yo quiero tener alguna represalia en contra del policía o de los policías que detuvieron, imagínense, yo puedo ocasionar algún daño a la vida del individuo, del servidor público. Entonces, en este caso, pues la autoridad tampoco puede compartir esa información, porque pone en riesgo la vida de una persona, porque se está dando la persecución de algún delito, o en este caso, porque puede poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro Estado. En este caso, entonces, tampoco la autoridad se ve obligada a compartir la información pública en su poder. ¿Vamos claros hasta aquí? Entonces, sí están obligados, pero no en todo, cuando invades la privacidad y cuando hay algunos delitos o cuando pones en riesgo la seguridad del Estado. Pero entonces, bueno, ya supimos cuál es la información pública protegida, pues ahora vamos a ver qué sí podemos preguntarle a nuestras autoridades, a qué sí podemos acceder de la información. Y es la información que se clasifica como de libre acceso, que está dividida en 4, que es la fundamental, la ordinaria, la focalizada y la proactiva. Y vamos a iniciar definiendo o dando de manera a conocer lo que es la información pública fundamental. La información fundamental se caracteriza porque se obliga en nuestra ley de transparencia, obliga a todos los sujetos obligados o autoridades a tener un mínimo de información publicada para que todas las personas tengan esa facilidad de acceder a ella. ¿Y qué puede ser una información pública? Por lo menos se les pide que tengan una página web oficial. Si yo quiero saber algo de la Universidad de Guadalajara, por lo menos debe tener la Universidad de Guadalajara su directorio, quién es su rector, quiénes son los rectores de los centros, cuántos centros universitarios hay. No, lo mínimo que debe de tener es la información de su directorio, la información financiera, de cuántos recursos estamos hablando, qué se está ejerciendo, cuánto se está gastando. Esa es su obligación. Y por último, los programas sociales y servicios que puede prestar. Si hay becas para estudiantes, los intercambios, esa es la información que debe de estar contenida, por lo menos en una página. Y nosotros como institución tenemos un área, porque van a decir, ay maestra, ¿y qué tal que si no lo tiene? ¿No? Pues nosotros tenemos un área como instituto en donde estamos revisando continuamente las páginas de todos los sujetos obligados en nuestra entidad, a efecto de que cumplimenten por lo menos lo que dice el artículo 8 de la Ley de Transparencia, que deben de contener esa información fundamental. Y si no la tienen, pues se previene a las autoridades y se les hacen observaciones a efecto de que den cumplimiento, y si no lo actualizan o si no la publican, pues se sanciona. Esta es la información pública fundamental y pues nosotros podemos acceder a ella inclusive abriendo una página web. ¿Y por qué esto? Porque imagínense que si yo quisiera tener información de un municipio aquí bien cerquita, de Mezquitic o de San Martín de Bolaños, yo pues tengo que trasladarme 6 horas, 8 horas hasta allá para conocer algo de la información pública de un municipio. Pues no, por eso se pide que se publique en un portal a efecto de que podamos acceder a esa información. Y es la información, esa fue la fundamental, pero también está la información pública ordinaria. Esta información, aquí dice, es la que no se considera como fundamental, ¿no? Pues qué padre, ¿verdad? Qué definición. Prometo que voy a modificar esa presentación. Pero más en específico, pues sí no se considera como fundamental, pero tú puedes acceder a ella a través de una solicitud de información. Esa es la característica principal de una información pública ordinaria. Y digamos, si nosotros quisiéramos conocer información del Ayuntamiento de Guadalajara, de la administración 2007-2009, pues lógicamente a lo mejor esa información pues no está publicada porque no está ni actualizada.
A mí de nada me sirve a lo mejor, o a la mayoría de las personas que estén actualizadas. Pero entonces sí debe de haber un área donde pueda generarse esta información, que la hayan guardado y nosotros a través de una solicitud de información la podemos tramitar o la podemos acceder. Esa es la principal, por así decirlo, característica de la información pública ordinaria. Y hay otra información pública que se llama focalizada. Esta tiene que ver con información de interés público sobre un tema en específico, susceptible de ser cuantificada, analizada y comparada, y que los sujetos obligados se apoyan en la toma de decisiones para realizar políticas públicas respecto a eso. Cito un caso que nos afecta a todas las personas o la mayoría de las personas y a ustedes más directamente, que es la construcción de la línea del 3 del tren ligero. Es un caso que nos afecta a todos, que es de interés público y que a la autoridad, por así decirlo, pues le ayuda a tomar decisiones en gran medida. Pero ¿para qué les puede servir a ustedes? A mí me interesaría en determinado momento acceder a cuánto llevan gastado o cuánto tiempo van a terminar, quién es a quien se le asignó la obra, ¿no? Es un tema en específico que yo puedo acceder a ella y que por ende la autoridad debe de tener. Esa información es un tema en específico y se tiene que publicar y se tiene que compartir. Esa es la información pública focalizada. Y la última, que es la información de libre acceso y que para mí es la que más me gusta, es la información proactiva. ¿Por qué? Esta información, pues no se le obliga a la autoridad a publicarla. Pero hay muchas autoridades en las que dicen, yo quiero generar una cercanía o más acercamiento con nuestros representados y quiero mantenerlos completamente informados. En este caso, cito un ejemplo, hay algunos municipios en donde pues las fiestas patronales son importantísimas, ¿no? El día 12 de diciembre o los días oficiales. Y en este caso, por ejemplo, dice la autoridad, yo quiero compartir con ustedes que el día 12 de diciembre va a haber eventos artísticos, culturales, vamos a quemar castillo, van a estar los siguientes artistas. Esa información es, la autoridad dice, yo quiero por mí misma mantener informados a mis representados. Y el instituto pues no sanciona ni nada, pues sino es más, hasta celebra el hecho de que las autoridades compartan y tengan el principio de máxima publicidad con sus representados, que compartan todo lo que sea necesario y que sea de interés para los representados. Entonces, aquí tenemos ya los tipos de información a los cuales sí podemos acceder y a los cuales no podemos acceder. Y vamos a poner o hacer un pequeño ejercicio para ver si me expliqué bien y podemos comprender las diferencias entre los tipos de información pública a los que podemos acceder. En la parte izquierda de la presentación vienen unos supuestos y en la parte derecha los tipos de información a los cuales se les reconoce. Y bueno, dice, requiero copias de las actuaciones dentro de un expediente administrativo que se está llevando en contra de un servidor público. ¿Hay qué tipo de información es? Se está llevando un proceso administrativo, pero es un servidor público. ¿Qué tipo de información creen que es? ¿Están de acuerdo? Dice su compañera que reservada. ¿Sí? Porque al final de cuentas se está dando seguimiento a una cuestión administrativa de un servidor público y la autoridad no puede compartir esa información. Información del proyecto técnico de la ruta 3 del tren ligero. Yo ahorita la dije. Focalizada, muy bien. Requiero el número de afiliación del IMSS de un servidor público. Requiero copia del último recibo de nómina del funcionario público. Ordinaria, sí. O sea, sí pueden acceder, pero a través de una solicitud de información. Y debe de ser en versión pública. Información sobre el calendario de las fiestas patronales. Proactiva. Requiero saber los datos de contacto y nombre de un responsable de la unidad de transparencia. Fundamental. Acuérdense de un directorio. El directorio de todas las instituciones públicas debe de estar publicada por obligación. Y la información especializada de transparencia enfocado a niños. Miren, aquí sí, siempre, como estamos hablando, dice focalizada en niños. Yo también estoy de acuerdo que sea focalizada, pero también me dicen que es proactiva porque al final de cuentas pues no es obligación de tenerlo a la autoridad, ¿no? Si no lo comparte. Entonces, bueno, quedamos claros respecto a los tipos de información en los cuales podemos acceder y a cuáles no podemos acceder. Y ahora sí,
vamos a ver de lleno ya un poquito más práctico el cómo podemos nosotros realizar una solicitud de información. Y en este caso, el procedimiento de acceso a la información nos menciona que toda persona por sí o por medio de algún representante legal tiene el derecho a presentar una solicitud de acceso a la información sin necesitar de sustentar justificación o motivación alguna. Y estábamos, cuando yo llegué, la maestra estaba diciéndole, pues no, es que aquí no nos obliga a decir quiénes somos, ¿no? Si queremos poner Bomboncita la más bonita, Bart Simpson, Arnold Schwarzenegger, así en esa forma, nosotros podemos hacer una solicitud de información y la autoridad no se debe negar a entregar la misma. Y también nos dice que en este caso la autoridad no les debe preguntar para qué la quieren. Ya me viera yo como autoridad diciendo, ay, ¿para qué quieres esa información? Nomás me vas a estar golpeteando, me vas a estar molestando y mira, yo tengo muchas cosas que hacer. No, la autoridad no tiene por qué ni saber para qué la quieres, ni en el caso específico de una solicitud de información, conocer tu nombre verdadero. Eso sí, no. Entonces, las formas en las cuales nosotros podemos, la forma en la cual podemos presentar las solicitudes de información es por escrito, por comparecencia o en forma electrónica. Y aquí viene un ejemplo muy sencillo de cómo podemos hacerlo en los espacios, ¿no? En primer lugar, si nosotros estamos interesados en conocer alguna información de alguna autoridad, podemos hacerlo de manera presencial. Yo voy a la unidad de transparencia de la autoridad. Si, por ejemplo, requiero saber algo del Ayuntamiento de Guadalajara, pues voy al Ayuntamiento de Guadalajara, a la unidad de transparencia. En cualquier lado la puedes recibir, nada más la canalizaría. Pero lo idóneo sería que fueran a las unidades de transparencia. Las unidades de transparencia son las oficinas de las autoridades, en este caso sujetos obligados, pero que tienen la función de dar seguimiento a todas las solicitudes que realizan los ciudadanos, solicitudes de información, seguimiento de recepción y hasta su culminación de entrega. Y tienen otro tipo de actividades, pero en específico en el cuestión de acceso a la información pública, pues son los que reciben todas las solicitudes de información. Entonces, la primera, yo pues puedo ir a la autoridad que me corresponda, o a la que yo quiero conocer respecto a la información pública. La segunda, y que es otra de las actividades que realizamos en el Instituto de Transparencia, pues nosotros como instituto ayudamos a generar las solicitudes de información y aunque triangulamos, porque llega el ciudadano, la persona interesada, nosotros orientamos o canalizamos la solicitud a la autoridad que le corresponda. Diariamente en el instituto llegan muchas personas o por teléfono o de manera personal y pues tenemos que escucharles pues cuáles son sus necesidades para saber en específico a qué autoridad, porque llegan y me dicen, oigan, yo quiero conocer algo del IMSS. Pues el IMSS no es una autoridad estatal, ¿no? Entonces los canalizamos con el INAI, que es las facultades a nivel nacional de la administración, de los sujetos obligados que corresponden a la Administración Pública Federal es el INAI. Entonces tenemos que canalizarlos. Pero nosotros como instituto ayudamos a hacer esas solicitudes, pues. Y la última, y es la más sencilla, tiene que ver con el poder acceder a una plataforma. Esta plataforma pues es a nivel nacional. Tenemos una ley general de transparencia en donde esta ley surgió porque todas las entidades en nuestro país, entidades federativas, tienen un órgano garante de transparencia. Pero luego, por ejemplo, Colima tenía una forma de trabajar y luego Chihuahua tenía otra ley y no empataban la forma de trabajar en cada una de nuestras entidades. Entonces se creó esta ley general a efecto de homologar las leyes y las facultades de cada uno de los institutos u órganos garantes en las entidades. Pero entonces, como todos los sujetos obligados a nivel nacional estamos obligados a informar y a compartir esta información, se creó una plataforma nacional de transparencia, en donde todos los sujetos obligados están diciendo, ¿sabes qué? Todo lo que vayan generando lo van subiendo, a efecto de que si una persona quiere acceder a esta información, pues ya la tenemos en la plataforma, en primer lugar. Pero ustedes pueden entrar a través de www.plataformadetransparencia.org.mx y de ahí pueden generar una solicitud de información a cualquier autoridad y no nada más del estado, Si ustedes quieren conocer algo sobre Chihuahua, Colima, Baja California, ustedes pueden generar a través de esta página la solicitud de información. En específico hay otra página que es Infomex Jalisco, que sí es para nuestra entidad.
¿Y ustedes qué es lo que necesitan para poder meterse a esta página que es Infomex Jalisco? Pues únicamente una cuenta de correo personal. Puede ser una cuenta de correo fidedigna o no. El tema es que la deben de tener para poder acceder a esta plataforma y registrarse. Y la forma de acceder a la información a través de la plataforma es bien sencilla porque los va guiando. Genera una solicitud de transparencia, un recurso de revisión, dar seguimiento a mi solicitud. O sea, te va diciendo de forma muy sencilla cómo tú puedes generar una solicitud de información. Y estos son los 3 pasos en los cuales ustedes pueden acceder o realizar una solicitud de información. ¿Vamos bien? Bueno. En cuanto a las resoluciones, a las solicitudes de información, pues lógicamente, como somos un órgano garante, pues tenemos que supervisar que efectivamente estas solicitudes se den respuesta. Entonces, nada de que la autoridad diga, mire, venga dentro de 15 días, o voy a preparar la información en un mes, la puede tener, o venga y ya no esté dando lata o no le dé nada. Pues, o sea, no debe de ser así. Las resoluciones a una solicitud de información, en este caso, las autoridades deben resolver y notificar al solicitante dentro de los 8 días hábiles siguientes a la admisión respecto a la existencia de la información y la procedencia de su acceso. Entonces, ustedes realizan una solicitud de información y obligadamente se les debe dar respuesta en 8 días hábiles siguientes. Pues imagínense, si quisieran tener alguna información y ya después de 8 días pues ya no les sirve de nada, en muchos de los casos. Y en específico cuando se trata de un tema de salud, para la solicitud de un expediente médico, la respuesta que debe dar la autoridad pues es menor, son 4 días hábiles. Si no, imagínense, quieren una segunda opinión y ya se les muere el paciente, ¿no? O la persona, esperándose 8 días. Entonces, por eso la autoridad consideró que serían 4 días hábiles para dar respuesta si es en un expediente médico. Solo para ampliar un poquito, corríjame si me equivoco, el paciente es dueño de su expediente, ¿verdad? Miren, puede ser el paciente o quien lo represente así, porque a lo mejor pues está internado y no están las condiciones mentales o físicas para poder solicitar un expediente, pero cuando ingresa a una institución de salud, siempre firma un responsable de la persona. Entonces puede solicitarlo o el mismo dueño de sus datos o quien le esté representando en ese momento. Y efectivamente, porque muchas veces, y me ha tocado ver que te niegan el expediente o al propio paciente o al familiar. Y le dicen los médicos, no, pues usted ¿para qué quiere el expediente? Pues oye, ¿cómo que para qué lo quiere? Pues es mío, es de mi paciente. Tienes tu derecho a saber qué se le están poniendo qué seguimiento le están dando médico a tu paciente, qué exámenes, análisis y resultados que tengan ahí, que todo. Ese expediente es tuyo y no es cierto de que el médico o una enfermera te diga que no. Lógicamente, ha llegado a suceder, hace como algún tiempo di una capacitación a la Escuela de Enfermería del Hospital Fray Antonio Alcalde. Y me decían las enfermeras, oiga, maestra, lo que pasa es que las personas llegan y nos piden los expedientes. Y se dan unas enojadas, porque luego a veces no se los entregamos, y pues es cierto, no te lo deben de entregar así, oye, ahí te va. Porque hubo un director que tenía una amiga en el Hospital Civil de Guadalajara y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar que para mí es muy fácil acceder a la información pública de los pacientes. Imagínense. Dicen que el amigo se vistió de una bata blanca y el gafé del instituto lo puso de cabeza y se pasó por el Hospital Civil. Imagínense la gravedad de la situación, que se les cuelan hasta los policías. Llegó, agarró un expediente y empezó a revisarlo, y ninguna enfermera ni ningún médico le puso un alto en preguntarle, oye, ¿por qué está usted revisando el expediente? Entonces, por eso sí debe haber un protocolo precisamente para la entrega de la información, pero sí los expedientes son de precisamente del paciente o de quien así lo represente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no te entrega la autoridad esta información? Es muy sencillo. Nosotros tenemos otra oportunidad que sería de ingresar un recurso que se llama recurso de revisión.
Si, por ejemplo, la autoridad no te da la información en el tiempo, en el plazo que tiene establecida, si la autoridad te niega la información, si la autoridad te da medias la información o no te sientes satisfecho respecto a lo que te informó y cómo te informó, entonces precisamente tenemos este derecho a que la autoridad pues nos aclare o nos amplíe la necesidad que nosotros tenemos de ser informados. Y únicamente después de los 8 días, que si no te informa, no te quedas satisfecho, tienes 15 días para meter este recurso de revisión. Y lo puedes hacer, y es ahí donde nosotros ya como Instituto de Transparencia tenemos la facultad de sancionar. De sancionar y no, porque pues tampoco no queremos ser los ogros de la película, ¿no? Citamos a ambas partes, tanto a la autoridad correspondiente que no compartió la información, así como al interesado, pues para mediar entre ellos antes de sancionar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa si la autoridad no comparte la información? Pues existen las sanciones y esto lo permite hacer cumplir la ley o identificar a quienes son los responsables de las conductas consideradas como infracciones. Precisamente para esas son las sanciones. Y las sanciones que tenemos interpuestas en el Instituto de Transparencia, hay 3. La primera es la amonestación pública, que es cuando públicamente te dicen que eres un opaco, que no compartes la información, ¿va? Que sí lo hemos hecho. Pero la segunda, y me parece que también es la más delicada, porque muchas veces a las autoridades nos duele en el bolsillo. Pero en este caso se sanciona, quiero ser muy específica, la sanción es al servidor público, no a la institución como tal. Porque imagínense que yo quiera sancionar al presidente municipal y el presidente municipal le diga a su tesorero, sí, de la partida presupuestal ya ve y págales al Instituto de Transparencia para que no estén dando lata. No, el tema es sancionar y resarcir las malas conductas de los servidores públicos. Y en este caso una sanción que va desde los 11,000 pesos hasta los 120,000 pesos van en perjuicio del servidor público, van en contra del servidor público. Nadie más las puede pagar. Y la última forma de sancionar a las autoridades tiene que ver con los arrestos administrativos y las denuncias penales, que estas son hasta por 36 horas, y quiero compartirles que sí, efectivamente ha habido autoridades en nuestra entidad que han sido arrestadas. A lo mejor, bueno, tratamos de ellos mismos, como son la autoridad municipal, por así decirlo, se autoarrestan en sus oficinas, ¿verdad? Ha habido presidentes municipales que se quedan encerraditos 3 días en sus oficinas, pero ha habido sanciones en este caso que sí se ponen a las autoridades, y los invito en este caso a que si gustan darle una revisadita a nuestra página institucional, que vean los videos, pues sí, tenemos las sesiones digitalizadas para que ustedes las puedan revisar y vean cómo es el proceso, cómo se da una sesión dentro del instituto y las sanciones que se están dando a las autoridades que se consideran como opacas. De mi parte, porque ya veo que ya algunos ya se están retirando, muchas gracias a los que se quedaron. De mi parte sería todo. Yo sé que el tiempo es muy corto, y de manera está súper sintetizado todo lo que realizamos, todo lo que tiene que ver con transparencia, sus facultades, sus derechos, pero ojalá haya podido de mi parte expresarme y ser un poquito clara respecto a cuáles son nuestras funciones como Instituto de Transparencia, pero sobre todo que ustedes conozcan y ejerzan sus derechos que vienen de manera constitucional de acceder a la información pública. No nada más que los conozcan, sino que puedan ejercerlos. Y se les invita a que también ustedes pues puedan ser replicadores a los ciudadanos con sus demás compañeros, con sus familias, sobre todo de la importancia de que tenemos el poder acceder a la información pública. ¿Para qué nos puede servir? De mi parte, pues sería todo, maestro. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quisieran participar. Aprovechen su tarea, muchachos. Sí. Los días que necesita contestarte o que está obligado a contestarte, ya no está obligado. Son 8 días hábiles posteriores a que tú realizaste la solicitud de información. En la mayoría de los casos únicamente recordarás que cuando es la solicitud de un expediente clínico son 4 días, ¿sí? Posteriores. Solo para que me quede claro, decía usted que las sanciones iban directamente al servidor público, entonces no se permitiría que él tratara de pagar, me refiero a las sanciones económicas, que pagara del erario público, sino tiene que ser de su cuenta personal. Efectivamente, no. Si se detecta en este caso que hay algún servidor público que está tratando de pagar esta sanción a través de un recurso público, pues doblemente la sanción, ¿no? O sea, sería una situación
Sí, sí, claro que sí, ¿no? Así, por ejemplo, el servidor público ya tiene que decidir si lo quiere hacer de su nómina o si tiene alguna otra actividad, vende fuller, tiene un negocio, zapatería, de donde quiere, guste sacar, pero es de sus recursos propios, no de los recursos públicos. ¿Sí? No, las multas se depositan, es a gobierno del estado, a través de las tesorería, no, no es tesorería, es las recaudadoras, ajá, y no están etiquetados. O sea, el ITEI sanciona, se le da un número de cuenta o de dónde debe de pagar y pues se deposita, pero tampoco no están etiquetados a qué recursos o a qué se va a destinar las sanciones que se reciben pues los servidores públicos. En la página institucional tendrán algún espacio donde se encuentren mencionados todos los sujetos obligados de Jalisco y de las demás entidades federativas. Nada, no, nada más desde Jalisco. Quiero ser específica, porque pues sí vienen inclusive en la ley. En la ley, sí, en la página. En la página viene un directorio de sujetos obligados, catálogo de sujetos obligados, y viene el directorio. En la página, ahí trae una lupita y ahí le das sujetos obligados y aquí sale el directorio. La página oficial es www.itei.org.mx y ahí viene, porque es información pública fundamental la que tenemos que difundir, vienen todas las leyes con las que nos regimos, los reglamentos internos del instituto, lineamientos, criterios, sesiones, número de solicitudes que han realizado por municipio, respuestas que han dado los sujetos obligados, no, es muchísima la información, sí. Ajá. Se les llama prevención. Entonces, siempre, si yo nada más pedí que cuántas denuncias en el sector libertad hay sobre robo, caza, habitación, y luego les contestan. ¿Pero de qué año a qué año? ¿Verdad? Aclare. Precisamente porque imagínense si yo me pongo a decir cuántas denuncias hay. Pero esa parte no se las dice, ¿no? O sea, no les dicen aclare de qué año, no me dice aclare su solicitud. Sí, a lo mejor, bueno, no está... Ajá. Y ya le dicen, ¿cuántos trabajadores de sociedad? No hay, y nosotros sabíamos que sí, por ejemplo, como estamos bien visualizados nosotros, era nada más para ejercicios de aclaración. Y de repente vemos que se hacen muchas preguntas y te contestan con muchas relaciones. Lo que pasa es que también entre más precisa y concisa sea una solicitud de información, más fácil es responder de parte de nosotros como autoridad. Y en el caso específico de lo que usted dijo, ¿cuántas denuncias hay en el sector libertad? Pues ¿de qué año? ¿O en qué colonia? ¿O en qué? O sea, necesitamos, se les llama prevenir. Nosotros prevenimos a las personas a efecto de que sean más específicos para poder responder. ¿Sí? Me gustaría que me aclare un poquito más la parte de cómo se lleva a cabo el proceso del establecimiento de la multa o de qué manera se le notifica al servidor público. Mire, aquí empieza todo sobre todo con la solicitud de información de una persona. Mete la solicitud de información, la autoridad tiene 8 días posteriores a que realizó la solicitud de información para contestar. Si la autoridad no te contesta dentro de los 8 días posteriores o te contesta y tú consideras que no te contestó completo, que te dio la información a medias o que te negó la información, aunque te haya contestado te puede decir no tenemos la información, cuando tú sabes que sí la tienes, entonces ahí el primer sujeto importante es el interesado. Porque bien puedes decir, ya la información ya no me la dio, yo ya no quiero saber nada. Pero si no tú tienes ese derecho de hacer un recurso de revisión, pero tienes únicamente 15 días posteriores. O sea, nada de que dices, en el mes me acordé que la autoridad no me informó, pues no, ya no. Tienes 15 días para, por así decirlo, quejarte. Entonces, dentro de estos 15 días, el interesado hace el recurso de revisión y todos esos recursos se van al Instituto de Transparencia, a las ponencias. Las ponencias son de 3 comisionados que son nuestra máxima autoridad, que son las que resuelven estos recursos de revisión. Únicamente las ponencias, que son los comisionados. Y ahí sí
se supone que te deben de entregar como la respuesta después de 20 días que tú metiste el recurso de revisión, pero hay muchísima carga de trabajo. Las ponencias, pues, evalúan la información, la respuesta que le dio la autoridad, evalúan realmente qué era lo que necesitaba la persona interesada en conocer de información, la cita, platican, dialogan, se ponen de acuerdo y dicen, sabes que no tengo esto o lo otro, y si ya quedando en el punto de que no entregó la información y que el instituto le está diciendo a la autoridad que lo haga, entonces en ese sentido ya se hace la sanción. En el pleno se ponen de acuerdo o se hacen lógicamente sesiones previas, pero en el pleno toman la decisión de respecto a qué sanción se le debe otorgar a la autoridad que no entregó la información. Es más o menos así el proceso, ¿verdad? Que se da. Adelante. Sí, aquí habían levantado la mano, ¿no? Yo tengo una duda, ¿por qué se les da tanto tiempo? En el caso de los médicos, Ajá. o sea, se supone que a mi paciente, yo como doctor, bueno, no como, lo veo desde el punto de un doctor. Si yo cada vez que le voy a poner un medicamento, lo estoy registrando. Ajá. ¿Por qué el paciente o el familiar del paciente se tiene que esperar máximo 4 días para 5 o 4? Son 4. Para entregar una copia. En estos días podría modificar el expediente para darle, o sea, decirle que le dio esos medicamentos que tenía, pero en realidad no le dio eso, le dio otras cosas. Pues sí es interesante tu observación y tu participación, lógicamente, pero... Los funcionarios públicos, o sea, que tienen hasta 8 días cuando pueden modificar un informe y decir, ¿sabes qué? Lo que gastamos por un decir 10,000 pesos, cuando realmente gastaron 100,000, y en esos 8 días pusieron a gente que, ¿sabes qué? Pongo a 5 personas, tú vas a hacer este informe, tú y al final lo vamos a juntar. No, mira, nosotros, la información no puedes hacer así, y te lo voy a aclarar porque están obligados a actualizarla mes con mes, año con año. O sea, tú no puedes tener algo y modificarlo, por ejemplo, mucho menos en cheques o en estados financieros, no los puedes modificar porque llevan la firma de muchos interesados o implicados. Y voy a ser bien específica, por ejemplo, yo como servidora pública tengo ahorita para contestar diversas solicitudes de información. Tiene que ver con eso, y tiene que ver porque la información no la tenemos así luego. O sea, bien tú la puedes solicitar y se te puede entregar a través de copias certificadas, a través de copias simples, a través de un correo electrónico, o si tú puedes pedir, quiero que me hagan un informe. El hacer un informe no es nada más no, tienes que buscar y sacar la información, y no es lo único que haces como servidor público, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo que venir a capacitar y tengo que contestar la solicitud de información, y yo tengo 2 días para que mi institución tenga 8 para contestarla, porque integra todo, o sea, mi respuesta la integran aparte junto con otra. Si fueron varias áreas a las cuales se pidió la solicitud de información y yo fue una, pero aparte, por ejemplo, vinculación fue otra, datos personales fue otra, toda de una misma persona, toda esa información la tienen que integrar para entregársela al interesado. Y somos la entidad federativa que menos tiempo tiene para entregar una solicitud de información, porque a nivel nacional te dan hasta 20 días y con opción a solicitar otros 10 días de ampliación para poderte entregar una respuesta. Imagínate un mes. Y ahora sí te digo, ¿y te quejas por 8 días? Ay, Dios mío, no, es bien difícil. O sea, ahorita, a mí me tocó ser servidor público, funcionario público, 18 años. Trabajé en el Congreso del Estado, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el gobierno del Estado, y ahorita estoy en el ITEI. Me llegaban solicitudes de información y decía, ay, o sea, era la parte del funcionario que decía de sujeto obligado, ¿para qué quieren la información? Ahí ponía a ver quién me ayudaba. Así te lo digo, ponía a ver quién me ayudaba a dar una respuesta a solicitud de información. Porque no teníamos conciencia, por ejemplo, sobre todo en los municipios, cuando hubo la reforma al 115 constitucional, que fue en el año 2000, que le dio más autonomía al municipio. Entonces nosotros estábamos en contra del instituto. El Instituto de Transparencia se creó en el 2005, pero había una ley de transparencia. La primera ley de transparencia antes de que se generara el instituto fue en el año 2002. Estaba el licenciado Francisco Ramírez Acuña de gobernador y dice, ¿sabes qué? Vamos a transparentar y tú tienes derecho de acceder a la información pública, ve y pídesela a la autoridad, pero sepa si te respondan o no. Y no había el órgano que te garantizara que si te la dieran. Si tú ya decías, no me la quiso entregar, ya tenías que ir a pagar a algún abogado, a meter el recurso ante un tribunal, a quejarte que no te habían dado la información. Pero ahora,
Entonces, precisamente, cuando se crea el instituto, pues bueno, ya vinieron a fijar las reglas para todos, para todas las autoridades, a decir quién sí, quién no. Pero yo estando en el municipio, yo decía, ay, no, ¿qué quieren? ¿Verdad? Y llegaban mis encargados de la unidad de transparencia y les decía, ay, ahí viene tú dale la respuesta. Pero porque no teníamos esa claridad precisamente de la obligación que tenemos como servidores públicos de rendir cuentas. Y eso nos están cambiando el chip a muchos funcionarios. Yo ya lo entendí, pero porque soy parte de... O sea, yo sabía que si te pedía alguien información y que tú como servidor pues tenías que rendir información, si no estaba para eso el presidente municipal con sus informes anuales, ¿no? O sea, pero no lo sabían los ciudadanos ni cómo. O sea, tú a veces llegabas y hasta tenías miedo de preguntarle a un servidor. Y el servidor... Sí. Es que en el pasado, yo que tengo ya una edad mucho mayor que los que están aquí, en el pasado era muy complicado cuestionar a la autoridad, porque se suponía que, al menos así lo interpretaba la autoridad, pues que ellos eran los que mandaban y no éramos los ciudadanos los que los ponemos ahí a trabajar. Es correcto. Y entonces como patrones, digamos, en un contexto muy universal, como patrones de ellos, tenemos derecho a cuestionarles y a preguntarles sobre de qué manera están utilizando Los recursos. que nosotros pagamos Es correcto. vía impuestos o recaudación fiscal. Miren, lo que dice, ¿cómo se llama? Bonifacio, Señor Bonifacio, miren, es bien importante. El tema de la transparencia, sí son 12 años que hemos pues tratado de como de evolucionar en el acceso y en el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Ahorita, y no nada más es en eso, hay mecanismos en el Código Electoral del Estado, mecanismos de participación ciudadana importantísimos, en donde empoderamos a las personas. Ya no nada más somos los políticos que tomamos decisiones y que decidimos en qué gastamos el recurso y cómo lo ejercemos y mi chicharrones truenan, perdón que lo diga, así. Está el poder y la facultad que se les está otorgando a los ciudadanos de decidir no únicamente en una elección, no nada más por un voto, sino de organizarte con la sociedad. Está el referéndum, ahorita se acaba de hacer lo de la vía, lo de las bicicletas, las ciclovías, una consulta popular, ¿no? Los ciudadanos de la zona a lo mejor se organizaron, no se organizaron, pero la gente fue y votó. Dijo, yo sí quiero la ciclovía porque me conviene. Entonces, todas esas herramientas de participación debemos de hacer uso de ellas, empoderarnos. ¿Por qué? Porque le ponemos candados a las autoridades. Porque evitamos la corrupción. Si tú estás enterado de lo que hace lo que hace tu gobierno y tu representante, pues te aseguro que va a estar con miedito de querer hacer cosas que son indebidas. Se generó actualmente a nivel nacional y se está generando a nivel estatal el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde todas las autoridades nos vamos a... De entrada ya tenemos que publicar el 3 de 3, nuestra, ¿cómo se le llama? Declaración. Todos. Así ganes 15, yo me acuerdo que los que en ese entonces ganaban más de 30,000, tenías que hacer declaración, si no, no. Pero yo me acuerdo que había supervisores de esos que van y revisan que ay Dios, ya estoy hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, de esos que van y revisan que si un bar está abierto en una hora o que una hora está bien, ganaban 8,000 pesos. No hacían declaración patrimonial y traían unos BMW. Dices, ¿cómo le haces? Y a ellos no se les obligaba. No, pues, ay, no, tenían más lana que los que eran regidores o diputados. Dices, oye, pues ni un diputado trae un carro BMW como tú y ganas 7,000 pesos. Y ahorita se nos obliga a todos los servidores a declarar fiscalmente. Y va a ser a nivel nacional, va a ser como una radiografía en donde de mí, como servidor público, van a saber hasta en Sonora, en Chihuahua, cuánto gano, qué es lo que hago. Y es que, si me permito, me parece que no está mal que una persona si trabaja ganando 8,000 pesos en el municipio y trae un BMW, no está mal si demuestra que él tiene otras actividades lícitas con las cuales se puede comprar el BMW, ¿verdad? Claro. Porque no está peleado. Precisamente en la declaración fiscal, no sé si se conozcan los formatos. En estos formatos te especifica si tienes otro tipo de actividades. Si estás casado, cuánto gana tu esposo. Y juntas esas actividades, cuánto gastas, cuánto ganas como servidor público. Si compraste carro, qué propiedades tienes.
dentro del servicio. Y cada año te va a estar evaluando y eso va a estar en la plataforma, en el sistema nacional, en un programa nacional donde te van a estar revisando tus bienes que estás adquiriendo, de acuerdo a lo que tú notificaste de que te dedicabas. Si tú nomás le dijiste que te dedicabas al servicio público y ganabas 7,000 y que tu esposa no trabajaba, oye, pues está la sospecha de que tú traigas un BMW que bajita la mano te anda costando 300,000 cuando es lo que ganas en 3 años. ¿No? Eso nos va a servir muchísimo y creo que es un avance que fue un acuerdo a nivel nacional y a nivel estatal y un gran avance de parte de los actores políticos que tomaron esa decisión, porque hasta en ellos va entrada. O sea, no va a haber uno que se libre. Un servidor público, no va a haber uno que no esté supervisado y fiscalizado respecto a sus ingresos. ¿Sí? Dos preguntas. Yo he estado viendo muchas respuestas de la autoridad, principalmente de la Fiscalía, cuando solicitas información, que le preguntas, por ejemplo, ¿cuántos asesinatos a mano armada se han dado en los últimos 6 años? Y la Fiscalía te responde, no tengo esa información. ¿Cómo le podemos hacer para que la Fiscalía, que sí maneja esos números, que es la que tiene esa información, nos pueda dar la información que solicitamos? Aquí ya es un tema de meter un recurso de revisión, ¿verdad? Si es que estadísticamente no sé cómo se manejan, realmente no puedo hablar a nombre de la Fiscalía, no quiero cometer ese error, pero tenemos el derecho de meter un recurso de revisión si no te sientes satisfecho, y en este caso ya la autoridad, nosotros como Instituto de Transparencia estaríamos citando en el recurso de revisión antes de resolverlo a las partes, preguntarle a la Fiscalía, oye, ¿por qué si tienes esta información o por qué no la generas? Me dices que no la tienes, pero la puedes disponer, pues genérala. Hay otra información que sí se genera, pero no la pone a disposición del público y dicen no la tenemos. Ahí tiene que ver, y no sé si en específico por la información confidencial o reservada, que tienen ese derecho a decir que no se puede compartir, pero si es algo que puede generar la propia institución, está obligado a hacerlo. Y precisamente en el recurso de revisión es donde interviene el Instituto de Transparencia a invitarlo, convidarlo a que genere esa información para que tenga el derecho el ciudadano de poder acceder y conocer. La otra pregunta y última, si me permite, ¿qué pasa cuando una autoridad, yo le solicito un dato y me responde de una forma y luego me la vuelvo a preguntar ese mismo dato del mismo periodo, exactamente igual, y me da otro dato? Nosotros, es muy buena la pregunta, maestro, nosotros únicamente revisamos que la autoridad sí le dé la respuesta a la solicitud. Yo no reviso si es falso o verdadero, si no concuerda uno con otro. No es mi facultad como Instituto de Transparencia. Para eso, si usted no está conforme, hay auditorías, hay contralorías en cada una de las instituciones a donde puede ir a decir, oiga, ¿sabe qué? Pues esta información no está concordando una con otra. Y ellos ya deben de meter. Pero es una actividad interna de la autoridad a la cual usted le está haciendo la pregunta y nosotros como instituto no tenemos injerencia en sancionar eso. Por ejemplo, nos pasó que le preguntamos al ayuntamiento X información, que son ejercicios, y le contestaron no, o sea, que si se contrataban personal a tal empresa. Pero otro no, le contestaron, sí, se contratan y tal. El mismo, ahí que... Pues tampoco tenemos injerencia en eso. Ajá, con diferente tiempo. Sí. Entonces, como para los resultados... Yo nada más veo que aunque sea la misma pregunta y le den la diferente información, yo nada más reviso que dentro de los 8 días le hayan entregado la respuesta. Si es igual o no es igual o se vio que estaba falsificada la información, yo no tengo, reitero, facultades de sancionar por esa parte a ninguna autoridad. Sí, y luego también fue a un sindicato igual y también fueron 3 respuestas negativas y una positiva. Ahorita los partidos políticos ya están también fiscalizados, los candidatos independientes. No querían los partidos políticos. Aparte que se van a reducir los recursos y eso, pero todavía estamos en el proceso de las asociaciones civiles. Esa es la pregunta.
Hay asociaciones civiles que reciben muchísimos recursos de la autoridad y no están todavía dentro del padrón de sujetos obligados en nuestra entidad. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho así porque hay instituciones que reciben 5,000 pesos y hay instituciones que reciben 4 millones de pesos. Entonces no va a ser la misma obligación de declarar la información para alguien que se le otorga 5,000. O sea, no son las mismas responsabilidades, no que no tengan la obligación de hacerlo, sí lo tienen, pero no son las mismas responsabilidades a los que reciben 5,000 a los que reciben 4 millones de pesos. Y que estamos trabajando en eso. Pero, por ejemplo, ahí lo que me preguntaban los alumnos es, se pregunta a un sindicato, el sindicato trae respuestas que no tiene información y con una contesta bien. Y luego dice, somos el número 1 en transparencia. Entonces, Ajá. ¿pero quién le dio el número 1? Miren, se hace a nivel estatal. Dentro del propio Instituto de Transparencia hay una dirección de investigación. Esta dirección de investigación se encarga de revisar a todos los sujetos obligados en nuestra entidad de que cumplan con las normatividades contenidas en la ley en cuanto a publicación, en cuanto a acceso a la información. Y se hacen una serie de lineamientos o de decir, ¿sabes qué? Vamos a calificar hacia las autoridades. Por ejemplo, que tenga la mejor página de transparencia, al que haya tenido menos recursos de revisión. Porque cuando una autoridad ya tiene recursos de revisión es que no entregó la información. Entonces se van generando criterios para evaluar y conforme sean mejor evaluados, pues es el que mejor transparente se le llama al municipio. Es un poco una analogía como lo que hacen lo de ISO 9000. Es correcto. Es parecido. Sí, a es eso, parecido. O como lo que hacen los grandes hoteles que reciben estrellas por Algo así, ajá. Sí, por eso se les llama, y se hace, anualmente se hace, Por ejemplo, si él se pone que él es en su informe, ajá, que él es el número 1 en transparencia, ajá. y luego en transparencia parece que no es. Pues ahí sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer, no? Bueno, ¿Ah? es pasada de declaración. Pues sí, Pero, pero el instituto no lo sanciona. No, a través de transparencia podemos saber que Sí, no lo claro. dieron. Sí, así es. Ah. Ujú. Creo que de la zona metropolitana fue Tlaquepaque, ¿verdad? El que ganó el primer lugar y después Zapopan. Pues zona metropolitana, Que lo trae Poncitlán. el director y la verdad que trabaja muy bien. No, el director estuvo en el instituto pues tenía mi función, en realidad era coordinador de capacitación a sociedad civil. Sí. Ahí vas a saltar. De ahí, bueno, a ver si me invitan. Le ha costado mucho, le ha costado No, es que reciben 5,000 solicitudes. O sea, el otro día me estaba comentando que había recibido en un mes como 300. Ha sido el municipio más cuestionado de parte de los ciudadanos o de los interesados respecto a lo que hace en el estado. ¿Tendrá alguna situación más de carácter político? También, yo les dije hace un momento. Porque es una Ajá. señora la que está gobernando ese municipio. Que ver dónde la agarran. Exacto. En estas dos condiciones que tenemos pues la historia, ¿se puede interponer un recurso o es mejor solicitar de nuevo la aclaración por medio de otra petición haciendo esa cruce de información? Pues sí se podría hacer, ¿no? Mencionar, solicito a la autoridad correspondiente del por qué no coinciden tal respuesta de la solicitud de información de tal día y esta. ¿Lo puedes hacer? ¿Pero mediante recurso? No, como una nueva solicitud. Se tiene que generar una nueva solicitud, sí. Hay otro recurso que se llama recurso de transparencia, que precisamente todos los ciudadanos tenemos ese derecho de que si vemos que una autoridad no está publicando la información fundamental, yo puedo decir, ¿sabes qué? Instituto de Transparencia detecté que el ayuntamiento, que tal autoridad no tiene publicado esto. Se llama ¿es recurso de transparencia? Sí, ¿verdad? Recurso de transparencia. En donde, si tú detectas que la autoridad no publica una información que se considera como fundamental, se convida y se invita a la autoridad a actualizar, o si no está actualizada. El otro día me estaba diciendo un maestro, ay maestra, yo trabajé en el ayuntamiento de Zapopan hace 2 años y todavía en la página aparezco como el coordinador no sé de qué o jefe de departamento. Imagínese, eso lo tienen que traer actualizado al directorio, es información fundamental. Claro. Y cada mes deben de estar actualizándolo, no cada año, cada mes. Hay información que a diario casi. De hecho, es lo que yo estaba viendo, que hay que les obliga a unos a que cierta información mínimo cada año. Ujú. Otra información, por ejemplo, de los juzgados, Ajá. la generan todos los días a la 1 de la tarde, Ajá. la envían
a una página y luego la envían Tienen al que email. tienen que actualizarse. Eso a nivel federal. Pero a nivel estatal, precisamente los invito a que se metan a la página de transparencia para que vean los lineamientos y los criterios en los cuales se debe de estar. Se le llama la vigencia de la información, estar publicando y actualizando la información pública. No sé si alguna duda, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el Gracias. apoyo. Ya Eso. iba a Erika a explicarles un poquito más sobre Infomex, pero sí nos tardaríamos por lo menos otra hora. Entonces, pues después está abierta la invitación, ¿verdad? Si la maestra nos permite también y nos da el espacio.